¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver cómo podemos recorrer una lista de objetos utilizando pues el for each y la API Stream para poder también hacer filtros a la hora de obtener ítems de esa lista que nosotros tengamos. Y bien, lo primero que vamos a hacer es pasar a crear una clase que nos va a apoyar para crear nuestros objetos. Lo que vamos a hacer es crear una clase que sea tipo usuario. Creamos esa clase. Después de que tengamos esa clase, lo que vamos a hacer es crear los atributos que vaya a tener el usuario. Y como sabemos, primero es el modificador de acceso, private, seguido del tipo de dato y decimos que sea un ID. Vamos a tener un ID, private, vamos a tener un string, un nombre, el usuario tiene un nombre. También el usuario puede tener el email o correo. Vamos a poner correo. String que tenga un password, que es la contraseña. Y por último, para fines de práctica, vamos a poner estado. El estado de qué estado es ese usuario, ya sea del estado de Morelos, ya sea del estado de México, del estado de Michoacán, no sé, Nuevo León, Guerrero, suponiendo. Seguido esto vamos a insertar un constructor vacío, seguido de un constructor que contenga, para inicializar a todos, al objeto con todos estos datos. Y después de eso vamos a insertar los getters y setters. Seleccionamos todo. Y después de esto nos vamos al main. Y por aquí lo que vamos a hacer es pues inicializar o crear nuestra lista y pues asignarle datos, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí va a ser private. Vamos a utilizar el tipo de dato list. Vamos a importarlo. Más que nada es el list es una interfaz que puede ser implementado y vamos a ver que va a ser una lista de, aquí en el pico paréntesis, entre los pico paréntesis ponemos usuario. Eso se le llama pico paréntesis, bueno, muchos le dicen pico paréntesis o operador diamante. Y le decimos que el que va a representar a la lista se va a llamar usuarios. Esto va a ser igual a new array list. Okay. Pero como sabemos, aquí pues vamos a utilizar lo que es el método main, y el método main, para poder utilizar variables externas, necesita que esas variables sean pues del mismo tipo, ¿no? Del mismo scope, que es static. Vamos a poner aquí static. Ya tenemos por ahí. Lo que sigue es pues inicializar esos datos, o pues bueno, ir llenando nuestra colección de datos. Ahora sí que ir asignando pues objetos a nuestra lista de usuarios. Yo por aquí ya tengo una lista hecha. Por aquí me lo voy a traer. Lo voy a poner por aquí. Y okay. Ya tengo una lista de 5 usuarios. El primer usuario tiene un nombre, correo, una contraseña y un estado. Y por aquí Mariano, por aquí me un poco, Mariano. Por aquí Mariano. Ok.
Bien, ahora suponiendo que nosotros queremos obtener esos datos, porque se supone que esta lista nosotros vamos a traer de una base de datos, de algún servicio, yo que sé, de alguna fuente de datos externa a la aplicación. Ahorita lo estamos haciendo así porque pues no nos vamos a conectar a una base de datos, pero de todas maneras necesitamos tener datos. Ahora suponiendo que pues queremos, no sé, mostrar esos datos, ¿cómo es que accedemos y podemos obtener los datos de esa lista? Lo primero, pues, la primera forma que podemos utilizar es utilizando la primera forma. La primera forma es utilizar un for i de toda la vida. Y si inicializamos el contador i en 0 y ahí decimos que i por acá decimos que i sea menor a usuarios. ¿Quién es usuario? Usuario es la lista de, pues ahora sí que de usuarios que nosotros tenemos. Punto que sea size. Como el método size de las lists retorna un tipo de dato int. ¿Qué es lo que retorna? Es como si nosotros utilizáramos la propiedad o bueno el método length de las duplas. De la misma manera el método size aquí nos retorna la longitud de lo que es el array. Entonces que sea menor a la longitud. ¿Por qué? Porque como sabemos siempre se inicia desde la posición 0. Por ejemplo, este tiene el ID 1, pero no es que vaya a empezar en la lista, vaya a empezar en la posición 1, sino que va a empezar en la posición 0, en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Seguido de eso, y le decimos y más para que vaya incrementando de 1 en 1. Ok, y ahora, ¿cómo lo hacemos para que pues se muestren en pantalla, ¿no? Todos esos usuarios, para mostrar todos esos usuarios? ¿Cómo le llamamos? Vamos a poner un show por aquí, system.out.print, y nosotros agarramos y decimos usuarios.get. Este método recibe un parámetro que es el index, que es la posición de donde se encuentra un objeto de tipo usuario, y eso es lo que nos va a devolver un usuario. Entonces, vemos, ¿y quién es el que tiene el índice? Bueno, pues es i. Seguido esto, si nosotros lo dejamos así, pues nos va a retornar por default el método toString. Lo pongamos o no lo pongamos, nos va a retornar el método string. Y si nosotros lo dejamos así y le damos correr, esperamos un poco a que compile y ejecute nuestro código. Un poco, y como vemos aquí ya nos muestra los 5 usuarios. Bueno, no nos está mostrando los datos porque el método toString por default lo que retorna es pues la clase del tipo de, bueno, el tipo de objeto que es, más la posición en memoria donde está. Para mayor legibilidad, pues vamos a sobreescribir el método toString aquí para que nos muestre los datos. Vamos a sobreescribirlo. Vamos a ver string. Ok, ya lo sobreescribimos. Regresamos al main y le damos a volver a ejecutar. Vamos a volver a ejecutar para que vean cómo se muestran esos datos. Ponemos un poco. Y bien, como vemos aquí en pantalla, pues ya tenemos todos los usuarios. Tenemos el usuario 1, que es Edwin García, y pues si checamos acá arriba, pues sí, es el usuario que nosotros insertamos. Por aquí minimizamos eso. Y esa es la primera forma. Ahora, suponiendo que queramos hacer un filtro, ¿no?
no sé, que queramos mostrar solamente a los usuarios que sean del estado de Guerrero. Lo que vamos a hacer es un if, y dentro de ese if pues iría nuestro system.out. ¿Y cómo le diríamos que usuario, utilizando la lista de usuarios, get, le pasamos el índice y cuando hacemos esto ya estamos accediendo al objeto como tal. Le decimos punto y ya nos muestra los métodos de nuestro objeto, los métodos getter y los métodos setter, pero no vamos a utilizar los setters sino los getter. Le decimos get estado punto equal, vamos a utilizar el equals ignore case, que pues ignora que si viene en mayúscula o en minúscula, él compara las letras, él compara los caracteres, ya sea en minúscula o en mayúscula. Le decimos que nos muestre a los que son de Guerrero. Okay, si ejecutamos esto, esperamos otro poco para que vuelva a compilar y vuelva a ejecutar el código. Aquí esperamos un poco. Y bien, ya nos mostró a los dos usuarios, que es Edwin y Fernanda López. Por aquí verificamos, es del estado de Guerrero, y el otro es Fernanda López. Que ya estamos haciendo un filtrado de usuarios que solo nos muestre a ciertos usuarios utilizando el for each. Hay una segunda forma. La segunda forma es utilizando el for each. El for each es una forma pues un poquito más fácil de entender que todo este código. Es un poquito más fácil. Lo que hace es representar, hacer una referencia usuario al objeto, bueno, a la clase, y pues por así decir generar un objeto usuario, y aquí es 2 puntos y le pasamos la lista, el array list, le decimos usuarios, la lista de usuarios. Cada ítem de usuarios de nuestra lista de usuarios va a ser representada por usuario. Esta va a ser la referencia de tipo usuario, y pues cada ítem va a ser representado por esta referencia, ¿no? Y como tal, lo que va a hacer este for es iterar sobre cada ítem de esta lista, y ya no los va a retornar, ¿no? Y ya aquí solamente lo que vamos a hacer es decir usuario punto to. Es lo único que debemos hacer, ya solo acceder directamente a los datos del objeto utilizándolo como tal. Y si hacemos esto, por aquí voy a comentar esto para que vean que solamente estamos utilizando esta parte. Le damos a ejecutar y vamos a ver que van a aparecer todos los usuarios que nosotros ya habíamos ingresado a la lista. Aquí esperamos un poco. Ok, como vemos aquí ya tenemos a todos los usuarios. Ya. Y si preguntaran ustedes también cómo le haríamos para solo obtener a los usuarios que sean de igual manera de cierto estado, suponiendo que ahora queremos a los usuarios que sean del estado de Morelos, lo haríamos de la siguiente manera. Sería pues similar, utilizando un if. Dentro de ese if utilizamos pues de igual manera, nos sigue retornando a nuestro ítem, a nuestro usuario, y aquí decimos simplemente usuario.get estado.actual
Ok. Y ahora decimos que sean de Morelos. Si le damos a ejecutar, solo nos deberían demostrar a los usuarios que son del estado de Morelos. Vamos a ver. Esperamos un poco. Y como vemos, ya nos está retornando solo a los usuarios que son del estado de Morelos. Y bien, como ven, estas son las dos formas. Son las dos primeras formas. Falta una que les voy a enseñar que es un poquito más interesante. Y como ven, pues es un poquito más robusto esto que esto. Pero esto que les voy a enseñar a continuación, pues es muy interesante. Tercera forma. Como tal, las listas, los array lists ya traen métodos con ellos que nos permiten iterar sobre los propios ítems que ya traen ellos, sobre la lista. Entonces lo que haríamos es directamente acceder a usuarios, a la lista, punto, y le voy a dar un enter por aquí, punto, y utilizamos for each. El for each necesita una función lambda para poder pues ahora sí que ejecutar algo. Lo que es por así decir, utilizar un método anónimo, un método que pues no se va a llamar, que se llama automáticamente. Es como para representar a cada ítem dentro de esa función. Lo que vamos a hacer es crear la referencia usuario, y para la función lambda utilizamos un medio, un signo de mayor que, y podríamos utilizar estas llaves, o lo podemos utilizar directamente así. Cuando tengamos múltiples líneas, utilizamos lo que son estas llaves, y cuando vamos a utilizar solamente una línea, pues sería así. Pero hoy vamos a utilizar solamente la forma más simple. Vamos a decir south, y vamos a decirle usuario punto toString. Y con esto, literalmente esto equivale a todo esto. Bueno, no todo esto, solamente a retornar los usuarios, ¿no? Y para checarlo, por aquí voy a conectar esto también, para que vean que es lo que está funcionando esto. Por aquí le damos a ejecutar. Vamos a esperar a que se ejecute. Y como vemos, ya nos retornó a todos los usuarios, ¿no? Bien, ahora, suponiendo que también queramos hacer un filtro, que queramos solamente retornar a ciertos usuarios, nosotros podríamos utilizar también un if. Aquí adentro podríamos agarrar y pues no sé, quitar esto, quitar esto y poner aquí las llaves, y irnos acá abajo, y aquí me pasé esto, y utilizar un if. Pero sería un poco robusto utilizar esa forma, y hay una API que contienen los array lists que nos hacen la vida un poquito más fácil para poder hacer filtros. La API es la API Stream. Escribimos Stream, y debajo de Stream usamos punto filter. Método filter también recibe una función lambda, pero también con la referencia a cada ítem que vaya a evaluar. Le decimos usuario medio y el signo de mayor que, y aquí vamos a escribir la evaluación que va a hacer, suponiendo que ahora pues el último estado que nos queda es Nuevo León. Lo que vamos a hacer es escribir aquí
escribir la evaluación que nosotros vamos a hacer. Ahora sí que la condición, como lo hicimos de acá arriba. De hecho, hasta lo podíamos copiar y lo podemos pegar aquí. Y aquí paso aquí un paréntesis. Ok. Pero aquí ya no, el estado pues ya no va a ser Morelos, sino que va a ser Nuevo León. Okay. Y si nosotros ejecutamos esto, solamente nos va a retornar a los usuarios que son del estado de Nuevo León. Vamos a esperar un poco. Vemos aquí al usuario con ID 5 que lleva nombre María, y el estado es Nuevo León. Y como vemos, nosotros aquí podemos utilizar pues más filtros, suponiendo que ahora que no sé, que el estado sea diferente. Vamos a negar lo que sea diferente de Nuevo León. Punto filtro, porque no vamos a poner filtros. Podemos usar muchísimos filtros ahora sí que para evaluar a nuestros usuarios, y podemos decirle, por ejemplo, aquí usuario, le decimos que no sé, que el correo electrónico sea, a ver, vamos por acá arriba, que el correo electrónico sea, vamos a agarrar aquí a Jorge, que me devuelva a un usuario que como correo electrónico tenga usuario info, correo, que como correo electrónico igual, tenga al siguiente, que sea jorge@domain.com y que no sea de Nuevo León. Ok, podemos ejecutar y nos debe traer al usuario Jorge, específicamente a ese usuario, y como podemos ver, podemos obtener los filtros y se lee de mejor manera que si pudiéramos utilizar el if. Vamos a tener que usar tantos operadores AND y AND para poder crear varios filtros. Y como vemos aquí, ya pues con una sintaxis un poquito más elegante podemos acceder a un solo ítem. Y bueno, eso es toda la explicación acerca de los array lists y de las listas. Y si te ha servido, no olvides darle like y suscribirte.